Bueno, como ya me había presentado, mi nombre es Sergio Cuyo, pertenezco a la Universidad Politécnica Salesiana y a la carrera de fisioterapia. En este video les voy a explicar o hablar, mejor dicho, sobre la ley de Joule, en qué consiste, cuál es su fórmula, su historia, entre otras cosas. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar por la historia. Descubierta en el siglo XIX por el físico inglés James Prescott Joule, quien nació en el año de 1818 y falleció en el año de 1889. Fue un físico británico nacido en Salford, uno de los más notables físicos de su época, conocido sobre todo por su investigación en electricidad y termodinámica. Con el transcurso de sus investigaciones sobre el calor desprendido en un circuito eléctrico, formuló la ley actualmente conocida como Ley de Joule, que establece que la cantidad de calor producida en un conductor por el paso de una corriente eléctrica cada segundo es proporcional a la resistencia del conductor y al cuadrado de la intensidad de corriente. Joule verificó experimentalmente la ley de la conservación de la energía en su estudio de la conservación de energía mecánica a energía térmica. James Prescott Joule en 1841 estableció que la energía eléctrica se convierte en calor cuando fluye a través de un conductor. Bueno, ahora vamos a empezar definiendo o conociendo sobre la ley de Joule, de qué nos habla y de qué trata. El efecto Joule se aplica en todos los aparatos donde se produce calor mediante una resistencia eléctrica. Un claro ejemplo son los electrodomésticos. Bueno, para obtenerlo ideó diversos experimentos. Por ejemplo, la caída de unos pesos hace girar unas paletas en el interior del líquido contenido en un calorímetro, midiéndose con un termómetro el aumento de la temperatura del líquido. Bueno, algo muy clave que debemos tener en consideración es que el valor equivalente mecánico es constante. Esto quiere decir que el valor siempre va a ser de 4.185 joules. Joules representado con la J mayúscula. Bueno, el efecto Joule es un fenómeno que se produce cuando los electrones de una corriente eléctrica impactan contra el material por el que circulan, convirtiendo su energía cinética en energía térmica. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la fórmula de Joule. El calor generado por este efecto se puede calcular mediante esta ley que nos menciona que la cantidad de calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la resistencia, al cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que dura la corriente. Expresado como fórmula tenemos que Q mayúscula nos indica que la cantidad de calor medida en joules es igual a la intensidad de la corriente al cuadrado medida en amperios por la resistencia eléctrica medida en ohms y por la T minúscula que nos indica el tiempo de duración que fluye la corriente. El tiempo se puede medir tanto en segundos como en horas. Esta parte de aquí, la intensidad por la resistencia y por el tiempo, puede ser expresada también de la siguiente forma. P por T. P que nos vendría a indicar la potencia medida en vatios por el tiempo de duración que fluye la corriente. Como ya les mencioné, puede ser medida en segundos u horas. Ya. Tenemos otra fórmula también en la que podemos calcular, pero con calorías en este caso. En este caso nos menciona que la cantidad de calor puede ser igual a 0.24 calorías. Cabe mencionar de que un joules equivale a 0.24 calorías por la intensidad al cuadrado de la corriente, por la resistencia eléctrica y por el tiempo de duración que fluye la corriente. Bueno, en este caso vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Nos pide que calculemos el calor producido por una corriente de 2.5 amperios sobre una resistencia de 130 ohms durante 10 segundos. Como primer punto vamos a detallar lo que son los valores. La incógnita a calcular igualmente. En este caso nos pide que la cantidad de calor va a ser la incógnita, debemos calcularlo, ¿no? Y
Tenemos el valor que es 2.5, la I que nos decía que es la intensidad de corriente medida en amperios, representada por la letra A mayúscula. Igualmente nos da una resistencia de 130 ohms, representada por el símbolo que les indico en la pantalla, durante 10 segundos, que se vendría a ser el tiempo. Como les mencioné, el tiempo puede ser medido en segundos u horas. Ya. Ahora vamos a entablar lo que es la fórmula, que nos quedaría como la cantidad de calor es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia y por el tiempo transcurrido. Bueno, vamos a reemplazar valores. Nos quedaría que la cantidad de calor es igual a 2.5 al cuadrado por 130 por 10, que es igual a 8125 joules. La unidad de medida de la ley de Joules va a ser la misma, joules, representada por la J mayúscula. Es decir, que se producen 8125 joules de calor. Normalmente, cuando el trabajo eléctrico se manifiesta en forma de calor, se suele usar la caloría como unidad. El número de calorías es fácil de calcular sabiendo que un joule, como les había mencionado en la anterior diapositiva, un joule equivale a 0.24 calorías, equivalente calorífico del trabajo. Por lo que la ley de Joule queda expresada como la cantidad de calor es igual a 0.24 por la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia y por el tiempo. Veamos el mismo ejemplo en calorías. En este caso vamos a vamos a reemplazar y nos quedaría de la siguiente forma. 0.24 por 2.5 al cuadrado, que vendría a ser la intensidad de corriente por la resistencia, que es 130, y por 10, que sería el tiempo transcurrido. Aquí nos dan estos valores y simplemente reemplazamos. Esto nos da un total de 1950 calorías. Cabe mencionar que esta fórmula es para calcular las calorías en caso de que nos pida algún ejemplo el valor de calorías. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver un ejemplo número 2. Que nos dice, una secadora de pelo tiene una potencia de 1000 vatios. La potencia está representada en vatios, su símbolo es la W, como podemos observarlo. Cuando está conectada a 200 voltios. Calcular la resistencia interna de la secadora, la intensidad de corriente máxima que resiste la secadora y de igual forma la energía consumida cuando se usa la secadora durante 6 minutos. Como primer punto siempre debemos tener en cuenta sacar los datos. Nos pide como primer paso la resistencia interna de la secadora. Ya. Tenemos una potencia que nos da de 1000 vatios, representada por la W, conectada a 200 voltios, que nos indica el voltaje, que es igual a 220 voltios, representado por la letra V mayúscula. Y nos pide calcular la resistencia interna de la secadora. La fórmula general que tenemos es potencia es igual a voltios al cuadrado sobre la resistencia. De esta fórmula vamos a despejar la resistencia en este caso, y una vez realizado el despeje nos quedaría que la resistencia es igual a los voltios al cuadrado sobre la potencia. Vamos a hacer el paso de sustitución, donde voltaje al cuadrado es 220, representados aquí 220 voltios al cuadrado sobre la potencia, que es 1000 vatios, y ya. Hacemos el cálculo, 220 sobre 1000, que nos da 48,4. Como ya sabemos, la resistencia se calcula en ohms. Ponemos su símbolo, que significaría ohms. Como segundo punto tenemos que nos piden calcular la intensidad de corriente máxima de la resistencia de la secadora. Vamos al cálculo de la intensidad de la corriente. De igual forma vamos a poner que la intensidad de corriente va a ser la incógnita, pero en este caso ya tenemos lo que es la resistencia medida en ohms, el voltaje medido en voltios y la potencia medido en vatios.
aplicamos la fórmula general, que sería la potencia es igual a voltaje por la intensidad de corriente. En este caso vamos a despejar lo que es la intensidad de corriente. Despejamos y nos queda de la siguiente forma. La intensidad de corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Nuevamente sustituimos los valores que tenemos en el despeje de la fórmula y nos quedaría que la intensidad de corriente es igual a 1000 vatios sobre 220 voltios. Entonces hacemos el cálculo y nos da un resultado de 4.54 amperios. Como ya sabemos, la intensidad de corriente se mide en amperio representado por la letra A mayúscula. Bueno, antes de iniciar el problema, se tiene que calcular lo que es el tiempo, ya sea en segundos u horas. Como ya sabemos, en el ejemplo nos está dando en minutos el valor de tiempo, así que vamos a transformarlo a horas. Simplemente vamos a convertir lo que son 6 minutos a horas mediante una regla de 3. Como sabemos, una hora equivale a 60 minutos. Entonces, 6 minutos a cuántas horas equivale. La ordenamos de esta manera, donde 6 minutos multiplicamos por una hora y la dividimos para 60 minutos, que es la cantidad de minutos que hay en una hora, y nos da un resultado de 0.1 h minúscula horas. Bueno, acudimos al ítem número 3 para calcular lo que es la energía utilizada en 6 minutos. Aquí se puede utilizar las dos fórmulas establecidas. La opción número 1, que es la cantidad de calor es igual a la potencia por el tiempo, sustituimos los valores que me da 1000 vatios por 0.1 horas es igual a 0.1 kilowatts horas. En este caso, o joules. En este caso le dividimos para la cantidad de 1000 para establecer en joules, o que nos dé el resultado en kilowatts. Bueno, en la opción número 2, la fórmula nos queda que la cantidad de calor es igual a la intensidad de corriente cuadrado por la resistencia y por el tiempo. Igualmente sustituimos, reemplazamos valores y nos da un resultado de 0.9974 kilowatts horas. Este resultado, se da en kilowatts horas debido a lo que se mide en joules. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de la ley de Joule dentro de la fisioterapia. Dentro de la fisioterapia, la ley de Joule lo encontramos en lo que es la electroterapia. Bueno, vamos a empezar definiendo la diatermia. La diatermia en sí consiste en un tratamiento no invasivo donde se consigue elevar la temperatura de los órganos o tejidos del cuerpo a través de corrientes eléctricas de radiofrecuencia. Este tipo de tratamiento se denomina electroterapia. Cada uno de estos aparatos trabaja a una frecuencia diferente y los podemos clasificar de la siguiente manera, según su frecuencia, ya sea una frecuencia baja, media o alta. En la frecuencia baja se trabaja entre 0 y 1000 Hz, representado por Hz. Frecuencia media se trabaja entre 1000 y 10.000 Hz y la frecuencia alta se trabaja entre 10.000 y 30.000 MHz. Bueno, en este gráfico de aquí podemos ver los efectos fisiológicos que produce el aumento de temperatura. Cuando hay una baja intensidad de temperatura, nos ayuda en lo que es la bioestimulación, el incremento del metabolismo y el equilibrio del PEC. Cuando se aplica a una intensidad media, nos ayuda a la microcirculación, a la vasodilatación y al aumento de la oxigenación. En casos ya de alta intensidad, esta nos ayuda al aumento del metabolismo y asimismo a la activación de los procesos de reparación tisular. Bueno, a través de esta tecnología podemos llegar a generar el tejido, a controlar la acumulación de grasa, a mejorar la celulitis, reabsorber edemas y derrames o reducirlos, prevenir erosiones de origen interno o realizar tratamientos quirúrgicos, como sería la prevención de hematoma antes de la cirugía, y postquirúrgicos para controlar la inflamación después de la intervención. Asimismo nos ayuda a la cicatrización de las heridas y el tratamiento de fístulas.
Como efectos fisiológicos que producen las diferentes reacciones en el tejido depende de la temperatura que aplicamos. En esta se pueden conseguir efectos de bioestimulación que nos ayuda en procesos inflamatorios y se incrementa el drenaje de la zona tratada. La vascularización que nos dice que cuando existe un leve aumento de la temperatura hay un incremento de drenaje y mejora la oxigenación. Se utiliza en fases subagudas y en procesos de cicatrización. En la hiperactivación, en cambio, nos dice que la potencia muy alta donde hay un efecto térmico máximo aumenta el drenaje y el flujo sanguíneo provocando una dilatación de los vasos sanguíneos y mejora la tensión de los tejidos. Esta es la escala de Indiva, que se clasifica de la siguiente manera. La sensación de dolor, la bioestimulación, que va de 1 y 2, la temperatura es basal. En la sensación térmica de 3, 4 y 5 es una vascularización media y hay una leve sensación de que aumenta la temperatura, aunque el tejido no se calienta realmente. Cabe mencionar que la sensación térmica, la vascularización se divide en dos, en una media y en una alta. La sensación térmica de 6 y 7, que es la alta, es una vascularización alta y la sensación de alta temperatura es evidente y empieza a haber hiperemia. Y la sensación térmica de 8 y 9, que pertenece a la hiperactivación, la temperatura es extremadamente intensa, la tensión del tejido disminuye y hay una evidente hiperemia. Bueno, eso fue referente a lo que es la ley de Joule. Espero les haya interesado, haya sido de su agrado y hasta una próxima. Gracias.